Saludos y bienvenidos al resumen de las noticias de los últimos días. Una semana marcada por los comicios del 22M, donde el triunfo se lo ha llevado el Partido Popular. Hacemos un repaso por las declaraciones y también reacciones que han suscitado las elecciones municipales y autonómicas y cómo ha quedado el nuevo mapa político del país. Además, otras noticias del ámbito económico y social. Comenzamos. El Partido Popular consigue una victoria histórica y el PSOE su peor resultado. Miles de militantes y simpatizantes del Partido Popular coreaban a gritos la dimisión de Zapatero ante el balcón de la sede madrileña del Partido Popular. El domingo en el balcón de la calle Génova se encontraba el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, la vicesecretaria de la organización, Ana Mato, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y el portavoz del Partido Popular en el Senado y presidente de honor del Partido Popular de Madrid, Pío García Escudero. El revalidado alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha situado a Mariano Rajoy como el líder del cambio de color político que se iniciaba en estos comicios municipales y autonómicos. María Dolores de Cospedal vence rotundamente en Castilla-La Mancha, Aguirre barre en Madrid, Camps amplía su mayoría en Valencia y además el partido es el más votado en Extremadura y Aragón. Quiero agradecer a los nuevos votantes, que hay muchos en estas elecciones, que hayan acudido a votar y que hayan participado en estas elecciones y hayan participado en la vida política de su país. Y quiero agradecer también a los muchos que son votantes del Partido Popular que nos hayan respaldado con su apoyo y con esa esperanza que supone que un nuevo votante está mirando siempre hacia el futuro y hacia el porvenir, que el Partido Popular va a luchar por el futuro y el porvenir de todos los españoles. La distancia que las urnas han establecido entre los dos grandes partidos es el doble que se producía en el 95, preámbulo de la victoria del Partido Popular en el 96. En estos comicios y con el fondo de una profunda crisis económica, casi 5 millones de parados y un desencanto generalizado, los socialistas se enfrentan a una de sus mayores debacles electorales. El PSOE pierde uno de sus grandes feudos, Castilla-La Mancha, donde habían gobernado desde hace 28 años. El número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha vencido al socialista José María Barreda. El PSOE podría solo conservar Extremadura. Y más noticias. En Aragón, el Partido Popular es también la fuerza más votada. El presidente de esta comunidad de Aragón y secretario de la organización del PSOE, Marcelino Iglesias, la candidata socialista a la presidencia del Ejecutivo, Eva Almunia, y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, han reconocido la derrota del PSOE en las elecciones y han felicitado al Partido Popular por su éxito electoral. Eva Almunia tiene mucho que decir en la comunidad autónoma de Aragón y el alcalde de Zaragoza tiene mucho que decir en el ayuntamiento de Zaragoza. Por tanto, amigas y amigos, las elecciones, como demócratas que somos, unas veces se ganan, otras veces se pierden. Y nosotros, antes que cualquier otra cosa, somos ciudadanos y ciudadanas que amamos la libertad y que apreciamos la democracia. Por tanto, reconocemos cuando perdemos. Aquí hemos venido muchas noches, a saborear grandes triunfos electorales. Hemos disfrutado muchas noches electorales y sabemos mantener también la dignidad y la responsabilidad cuando las urnas, como en este caso, no nos son propicias. Y ya lo sabéis, ha ganado el Partido Popular estas elecciones y lo primero que hemos hecho ha sido hablar con Luisa Fernanda Rudi para felicitarla por el triunfo. Y creo que es justo reconocerlo, lo debemos reconocer, pero también es justo reconocer que, bueno, esta comunidad autónoma está hoy mejor que hace 12 años, cuando nosotros la recogimos. Pues los españoles hunden en las urnas a Zapatero y exigen cambios ya. El Partido Popular ha vencido claramente en las elecciones municipales y autonómicas al haber arrebatado al PSOE en grandes feudos como Castilla-La Mancha o Sevilla, y los resultados de la jornada electoral considera que abren el inicio de un cambio histórico que espera confirmarse en los próximos comicios generales. Marea azul en la calle Génova.
El PP vence claramente en las elecciones municipales y autonómicas y arrebata al PSOE feudos como Castilla-La Mancha o Sevilla. Estos resultados abren el inicio de un cambio histórico que espera confirmar en los próximos comicios generales. El partido de Mariano Rajoy arrasa en Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Cantabria, y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pese a que el PP ha conseguido por primera vez ser la fuerza más votada en Extremadura, la entrada de Izquierda Unida en el Parlamento regional permitirá al socialista Guillermo Fernández Vara seguir manteniendo el sillón presidencial. Pendientes de pactos quedan Asturias, donde el partido de Francisco Álvarez Cascos se ha convertido en la primera fuerza política, Canarias y Navarra. Barcelona pasará a manos de CiU y perderá 15 de las 23 alcaldías que tenía hasta ahora. También el estreno en esta cita electoral ha tenido recompensa en forma de diputados autonómicos y ediles para UPyD y Rosa Díez. A este capítulo de vencedores se suma Bildu, que se convierte en la segunda fuerza vasca y aspira a gobernar Guipúzcoa. El avance de Izquierda Unida convierte esta formación en llave para formar gobiernos municipales y autonómicos. Sin embargo, el partido de Cayo Lara pierde su histórica plaza de Córdoba en favor del PP. Pues el Foro Asturias, el partido que lidera el exministro Francisco Álvarez Cascos, y el Partido Popular han conseguido por primera vez en la historia de Asturias mayoría absoluta en el Parlamento regional, en el que el PSOE será la segunda fuerza política. Los 16 diputados conseguidos por FAC, junto a los 10 escaños del Partido Popular, suponen 3 diputados más de los necesarios para tener la mayoría absoluta en la Junta General del Principado, que cuenta con 45 diputados. En esta ocasión es posible el acuerdo entre Partido Popular y FAC, que podría facilitar un segundo gobierno de centro-derecha en Asturias, tal y como han apuntado ya algunos dirigentes de estas formaciones. Las cosas son como son. Y cualquiera que hubiese sido el resultado de los comicios autonómicos y municipales, mis palabras serían y son las mismas. Enhorabuena al pueblo asturiano. Y la mayoría absoluta que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha revalidado en las urnas mantiene al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como uno de los varones regionales de su partido y esquiva los efectos de su imputación en el caso Gürtel. La quinta victoria electoral del Partido Popular y su cuarta mayoría absoluta parece un bálsamo para un partido que ha vivido 2 años convulsionando por el estallido de este caso, donde supuestamente algunas empresas vinculadas a la trama Gürtel realizaron regalos a Camps y a otros altos cargos de la Generalitat y el Mancomunat de Valencia. Camps se ha comprometido a reducir a 10 el número de consellerías y a disminuir en una cuarta parte el número de cargos políticos y personal de confianza. El trabajo realizado, el esfuerzo de estos años, como no podía ser de otra manera, ha sido recompensado democráticamente por todos los valencianos, acudiendo de forma masiva a las urnas en la jornada de hoy y dándole al Partido Popular el mayor respaldo que jamás se le ha dado a ningún partido en nuestro territorio. Para mirar al futuro con esperanza, con alegría, con prosperidad, con mi deseo de mejorar todos los barrios, hasta el Cabañal, donde les hemos barrido en las mesas de la prolongación. Mesas de la prolongación les hemos barrido, y la Valenciana en el Parlamento, donde hemos superado nuestros éxitos y nuestros triunfos, y a pesar de los terribles 2 años de sufrimiento, los valencianos nos han aumentado su apoyo, han apoyado al presidente. En Extremadura, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Mónago, se ha mostrado dispuesto a formar gobierno porque su partido ha sido la formación más votada en las elecciones autonómicas. Mónago comparecía en rueda de prensa al grito de "Presidente, presidente, gracias por habernos hecho ganar las elecciones". Ha sido el primer mensaje del candidato popular, que ha considerado que ha hablado el pueblo y ha dado a su partido una mayoría clara y rotunda.
Y por otro lado, el PNV ha mantenido sus plazas en Vizcaya, donde ha logrado mayoría absoluta en Bilbao, pero ha retrocedido en Guipúzcoa y en Álava, aunque ha conservado su posición en Vitoria. En las Juntas Generales de Vizcaya, el PNV ha perdido 2 apoderados, pero se ha mantenido como la fuerza más votada en cuanto a los municipios de Vizcaya. El PNV no necesitará pactar en Bilbao. En Álava ha perdido un juntero, pero se ha colocado como segunda fuerza más votada y ha igualado el número de procuradores al Partido Popular, ganador en esta Cámara. En la capital alavesa, el partido de Íñigo Urkullu ha mantenido sus 7 ediles, pero lo ha hecho con un menor número de sufragios. Como venimos diciendo, sobre los pactos hablaremos a partir del día 24. Y esto lo he dicho conscientemente. Conscientemente hasta esperar los resultados que hoy se dieran. Y hasta esperar también, en base a los resultados, cuáles son los programas, cuáles son los proyectos que otras formaciones políticas han presentado. Y desde luego, con el mapa tan complejo que hoy resulta en cada uno de los 3 territorios y en el conjunto de la comunidad autónoma, y teniendo también en cuenta la situación que se da en los municipios, tendremos que analizar como Partido Nacionalista Vasco no solamente los resultados, sino también programas, proyectos para ver qué grados de conciliación hay en aquello que el Partido Nacionalista Vasco estima que es estratégico para la sociedad vasca. Estratégico para la sociedad vasca. El batacazo socialista es uniforme a lo largo de todo el país, pero especialmente significativo en comunidades consideradas hasta ahora feudos del PSOE, como es el caso de Andalucía. En esta comunidad autónoma, los 2 principales partidos se han intercambiado exactamente los porcentajes que lograron hace 4 años. El Partido Popular ha llegado casi al 40% de los votos y el PSOE ha bajado al 32%. Los populares se han hecho además con la mayoría absoluta de 3 capitales en las que les faltaba gobernar: Sevilla, Jaén y Córdoba. El voto nulo ha aumentado en las elecciones municipales hasta alcanzar la cifra de 388.315, el 1,69% del total, cota que nunca antes había alcanzado en unas elecciones locales en España. Por otro lado, el voto en blanco fue una opción elegida en las elecciones municipales por 582.395 votantes, cifra que supone un 2,54% de los sufragios y representa un récord en la democracia. Casi 600.000 votantes eligieron el voto en blanco el 22M. Esta cifra supone el 2,54% de los sufragios y representa un récord en la democracia, donde nunca se había superado la barrera del 2% de voto en blanco en unos comicios estatales. Si los sobres vacíos depositados en las urnas computaran como una fuerza política más, habrían quedado situados como la 5ª opción electoral, detrás de PP, PSOE, Izquierda Unida y CiU, y por delante de UPyD. También el voto nulo ha llegado a una cota que nunca antes se había alcanzado en unas elecciones locales en España. Se registraron casi 400.000, el 1,69%, cerca de 126.000 más que hace 4 años. Durante el último tramo de la campaña electoral, a raíz de las protestas del movimiento 15M, se abrió un debate sobre el valor simbólico de los votos nulos frente a los blancos, que sí computan como válidos a la hora de considerar el porcentaje mínimo de representación necesaria para obtener un escaño. La caída del PSOE en las elecciones locales y autonómicas ha protagonizado la primera sesión tras los comicios en el Congreso esta semana. Enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición. La crítica más dura ha llegado de la mano del Partido Popular. Rajoy ha dado por hecho que Zapatero ya no podrá volver a inspirar confianza por mucho que haga. El presidente del Gobierno solo ha dicho que mira la crisis con preocupación y responsabilidad y ha vuelto a defender las reformas de su Ejecutivo. El batacazo del PSOE en los comicios locales y autonómicos ha sobrevolado el primer rifirrafe en el Congreso entre el Ejecutivo y la oposición. Duelo de aplausos dentro del hemiciclo para de un lado celebrar la victoria de Rajoy en las elecciones y de otro menos encendidos para intentar arropar a Zapatero en su derrota.
Los portavoces que han interpelado a Zapatero han intentado en vano arrancarle al presidente una valoración de estos resultados electorales. La crítica más dura ha llegado de la mano del PP. Rajoy ha dado por hecho que Zapatero ya no podrá volver a inspirar confianza por mucho que haga y ha reprochado que a una crisis económica haya añadido una social y ahora el debate sobre su crisis interna. El presidente del Gobierno solo ha dicho que mira la crisis con preocupación y responsabilidad y ha vuelto a defender las reformas de su Ejecutivo. El principal problema es que hay algo que es clave en la economía y que es determinante para que haya inversión y, por tanto, se genere empleo y riqueza. Y ese algo se llama confianza. Y su Gobierno ni inspira confianza ni dentro ni fuera de España, ni ya es posible que pueda recuperar esa confianza. Por tanto, con preocupación y con responsabilidad. Con responsabilidad porque sabemos muy bien que solo vamos a crear empleo si se recupera la actividad económica, que para recuperar la actividad económica son imprescindibles las reformas y la contención del gasto público y, además, hacer políticas que afecten a la empleabilidad y al incentivo de la contratación. El líder de la oposición no se ha quedado ahí, le ha recordado que hace 4 meses la tasa de paro era 1,5 puntos menor. Zapatero se ha limitado a contestar que la confianza es un concepto genérico, indeterminado y que sirve para cualquier circunstancia. En todo hemos actuado tomando decisiones difíciles y con responsabilidad. Van a producir resultados a corto y a medio plazo, aunque la tarea es ingente. Ese es el convencimiento y la confianza que tenemos sobre el futuro de lo que estamos haciendo. El problema para resolver el empleo juvenil y otras muchas cosas de la economía española es la desconfianza que genera su Gobierno ante el conjunto de la opinión pública y agentes económicos y sociales. Y usted debe pensar en eso por el interés general de los españoles. En otro orden de cosas, el presidente también ha asegurado que en pocas fechas la patronal COE y los sindicatos, comisiones obreras y UGT van a llegar a un acuerdo para reformar la negociación colectiva. Y uno de los asuntos que más crispación ha supuesto dentro del Partido Socialista. Esta semana el secretario general del Partido Socialista de Euskadi y Lehendakari, Patxi López, ha pedido en Bilbao la convocatoria de un congreso del PSOE para dar solución y respuesta al retroceso electoral en los comicios del pasado domingo. 2 días después de la derrota socialista en las elecciones autonómicas y municipales, el PSE ha reunido a su ejecutiva y ha aprobado por unanimidad una propuesta para pedir la celebración antes de fin de año de ese cónclave a fin de dar solución y respuesta al retroceso electoral en los comicios del pasado domingo. En medio de la reflexión socialista sobre la derrota electoral del domingo y el debate sobre cuándo sería conveniente celebrar elecciones primarias para elegir candidato o no celebrarlas, hoy ha irrumpido una voz, la de Patxi López, que se ha desmarcado claramente y en nombre de todos los socialistas vascos ha hecho esta propuesta. Creo que se debe dar la mayor participación, no solo en la elección del candidato, sino también en la definición de las propuestas. Y eso en mi partido se hace en un congreso. Un congreso tranquilo y sin precipitaciones ni decisiones adoptadas en caliente, ha añadido el Lehendakari. Sin embargo, ni José Blanco, ni Manuel Chávez, ni Alfredo Pérez Rubalcaba han querido hacer declaraciones sobre esta propuesta de los socialistas del País Vasco. Lo que sí hay ya son varias voces del PSOE que reclaman una candidatura de consenso, como ha pedido José Antonio Alonso, aunque el vicesecretario general ha precisado que él no es partidario de acuerdos entre bambalinas. Hablamos de economía en un resumen en el que hemos dado prioridad a las históricas elecciones después de conocer los resultados. Hablamos de una urgente modificación del marco legal en España para crear empleo. Así al menos lo ha advertido el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha recordado que España se sitúa entre los países con más tasas de paro más altas del mundo. Urge modificar la legislación para crear empleo. Así se ha expresado el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar. Mafo advirtió de que España se sitúa entre los países con las tasas de paro más altas del mundo, con el 21,3%, y es un problema grave y propio. Por ello, pidió responsabilidad a las grandes empresas y a las pymes para introducir con la máxima diligencia todas las reformas. Tenemos que cambiar el marco institucional y legal del empleo, no porque los mercados lo pidan, sino porque nos interesa.
porque nos interesa a todos los ciudadanos tener tasas de paro más bajas y salarios más altos en aquellos sectores o empresas donde la productividad crezca más. Solo completando esas reformas se logrará reducir la prima de riesgo de la deuda española, imprescindible para la reactivación del crédito. Pero si no reducimos suficientemente el spread del Reino de España, cumpliendo los compromisos acordados en los campos fiscal y financiero y cambiando nuestro marco institucional de empleo, la evolución de crédito en nuestro país podría verse afectada no solo por la falta de impulso de la demanda solvente, sino también por limitaciones de la propia oferta. Ordóñez cree que la reforma del sistema financiero español se está haciendo correctamente e instó a las cajas a que terminen cuanto antes su reestructuración. Si no lo hacen así, habrá que venderlas, advirtió el gobernador. Y más datos. El Tesoro Público adjudicó 2.298,88 millones de euros en letras a 3 y 6 meses y consiguió bajar el interés de ambas denominaciones. En la anterior subasta de letras que se celebró el pasado 26 de abril, el Tesoro logró colocar 1.968 millones a juicio de los expertos. La demanda, que en conjunto superó los 13.600 millones, demostró que los inversores están dispuestos a seguir adquiriendo deuda pública española a pesar de la inestabilidad de los mercados. España coloca 2.300 millones de euros en letras y lo hace con un interés menor. Es la tercera emisión consecutiva con un rendimiento más bajo. Esta vez el Tesoro ha adjudicado 1.000 millones de euros en letras a 3 meses a un precio del 1,418%, 2 centésimas menos que en la anterior puja. También ha colocado 1.300 millones a 6 meses a un interés del 1,798%, una décima menos. La deuda española parece ignorar las tensiones en los mercados. La demanda de las entidades multiplicó por 6 el capital adjudicado y el hecho de que España haya conseguido abaratar sus últimas emisiones de deuda confirma su distancia con los países que han tenido que ser rescatados: Grecia, Irlanda y Portugal. Y el número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 20,2% en marzo respecto al mismo mes del año anterior. Las cajas de ahorro son las entidades que concedieron mayor número de préstamos hipotecarios, seguidas de los bancos y otras entidades financieras. En cuanto al capital prestado, las cajas concedieron el 43,1% del total. Las hipotecas bajan un 20,2% en marzo, hasta situarse en 43.176, según el Instituto Nacional de Estadística. Con este retroceso interanual, las viviendas hipotecadas encadenan su 11ª caída consecutiva, tras haber experimentado repuntes en los 4 primeros meses de 2010. El descenso de marzo es más pronunciado todavía que el de enero, cuando las viviendas hipotecadas se redujeron un 7,9%, y que el de febrero, con una bajada del 8,4%. Las cajas de ahorro son las entidades que concedieron mayor número de préstamos hipotecarios, el 48,9% del total, seguidas de los bancos, 38,2%, y otras entidades financieras con el 12,9%. Por capital prestado, las cajas concedieron más del 43% del total y los bancos el 43,4%. El tipo de interés medio de los préstamos de las cajas fue del 3,97% y el plazo medio de 23 años, uno más que el de los bancos, cuyo interés medio fue del 4,6%. Y conocemos ahora un dato positivo, el referente al turismo. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros se situaron en abril en 22,6 millones, lo que supone una subida del 11,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los residentes realizaron un total de 4 millones de viajes, con un 9,8 millones de pernoctaciones. Los hoteles aprovecharon el tirón de Semana Santa y mejoraron su negocio un 12% en abril respecto al año pasado, situándose en 22,6 millones de pernoctaciones. Así lo reflejan los datos del INE. Este crecimiento se asienta en una gran mejora de la demanda extranjera del 20%, mientras que la española solo aumenta un 2,6%. El grado de ocupación se sitúa en el 53% de las plazas ofertadas, lo que supone una subida del 10,6%. De ellas, el fin de semana representa el mayor incremento con un 58%. Alemania y Reino Unido siguen siendo los principales mercados emisores de turistas, con un 25,6% y un 21,2% del total, mientras que Francia supone el 9,1% e Italia el 5%. En el caso de los desplazamientos internos, los principales mercados son la Comunidad de Madrid con el 20,8%, Cataluña con el 15,3% y Andalucía con el 15%.
Los viajeros residentes en España eligieron como destino en primer lugar Andalucía, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que los no residentes prefirieron Canarias, Cataluña y Baleares. Y la OCDE mantuvo sin cambio su previsión de crecimiento económico para España en 2011 en el 0,9%, pero empeoró sus estimaciones de la tasa de paro. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico no solo siguió mostrándose menos optimista sobre la recuperación económica que lo que estima el Gobierno, y sí más acorde con la previsión de la Comisión Europea. España crecerá el 0,9% en 2011. La OCDE mantiene en su nuevo informe semestral la previsión de crecimiento económico que fijó en noviembre pasado. Sin embargo, empeora sus estimaciones de la tasa de paro, que eleva del 19,1 al 20,3%. La organización sigue mostrándose más pesimista que el Gobierno, que fija la recuperación económica en el 1,3% para este año, y más de acuerdo con la Comisión Europea, que prevé un crecimiento del PIB del 0,8%. Para 2012, la OCDE sitúa las expectativas en el 1,6%, 2 décimas menos de lo que apuntó en noviembre. En cuanto al paro, prevé que el nivel medio de desempleo empezará a bajar en 2012, pero de forma muy moderada, y establece una media del 19,3% frente al 17,4% augurado en su informe anterior. Respecto al déficit público, da por hecho que se podrá reducir del 9,2% del PIB en 2010 al objetivo del 4,4% en 2012, aunque señala que algunos de los recortes del gasto todavía tienen que ser precisados. La burbuja inmobiliaria continúa ocupando mucho espacio en el informe porque, a pesar de que la corrección en el sector está bien avanzada, los precios acumulan una caída del 20%, la actividad va a continuar deprimida por un tiempo debido a la gran cantidad de viviendas aún por vender. La OCDE insiste en sus consejos de que España debe disminuir el coste de despido para los trabajadores fijos, decantarse por un contrato único y la necesidad de una reforma de la negociación colectiva de los salarios. Y un grupo de comercios de alimentación y objetos para el hogar de Lorca ha iniciado una campaña de descuento que alcanza el 70% en algunos de sus artículos. Los comercios de esta manera colaboran con los afectados por el terremoto, ayudas que algunos vecinos consideran más directas que las administrativas. Varios comercios de mobiliario y artículos para el hogar en Lorca han iniciado una campaña de descuento que alcanza el 70% en algunos de sus artículos en una iniciativa para colaborar con los afectados por el terremoto. La rebaja, según cuenta una de las vendedoras, es acumulable a otros descuentos y está teniendo una gran aceptación entre la población afectada. Y para poder hacer ese descuento, todo aquel residente en Lorca tiene que venir con el papel de empadronamiento, con un DNI que certifique que realmente es ciudadano lorquino. La campaña aún no se conoce mucho y los clientes se ponen muy contentos cuando se enteran de que tienen hasta un 70% de descuento. Nos viene bien esto de que los supermercados hayan hecho una rebaja para así de esta manera pues nosotros tener acceso a poder comprar y podernos prácticamente sobrellevar las necesidades básicas que tenemos. Además de estos comercios, algunas cadenas de supermercados también se han sumado a la campaña de ayuda a los residentes de Lorca. Y a pesar de la crisis, la mayoría de las comunidades autónomas han mantenido su número de banderas azules en las playas y puertos deportivos, con lo que estos distintivos de calidad, 603 en total, 511 en playas y 92 en puertos, ondean en cada una de las 6 playas del litoral español. España, a pesar de la crisis, se mantiene un año más a la cabeza en la calidad de sus playas. En una de cada 6 playas españolas ondeará este verano la bandera azul y una de cada 6 banderas azules que hay en el mundo estará en España. España, con 603 banderas azules, 511 de playas y 92 de puertos deportivos, se mantiene en cabeza desde el punto de vista cuantitativo, esperemos también que cualitativo, y estos resultados significa que hemos mantenido los excelentes resultados del año pasado. Muchas más playas de nuestro litoral podrían tener este distintivo de calidad, pero la crisis ha afectado, ya que algunos ayuntamientos no han podido contratar 2 socorristas, el mínimo exigido, ni realizar suficientes controles de agua, que resultan también muy caros. Este año destaca el aumento de 8 playas en el litoral valenciano, así como los 3 puertos y una playa de Cataluña.
El 83% de lo que se gastaron los más de 50 millones de turistas que vinieron a España el pasado año lo hicieron en zona de costa y archipiélagos. Las perspectivas para este año son muy buenas. Durante los 4 primeros meses de este año, el turismo ha aumentado un 8,3%, siendo el mejor arranque de los últimos 10 años. Y con estas veraniegas imágenes que invitan a ir a la playa, nos despedimos. Este ha sido el resumen de las noticias más significativas de los últimos días en una semana marcada sin duda por los comicios del 22M. Nosotros les invitamos a que vuelvan dentro de 7 días. Disfruten.